Gente, Oscar en su canal, Chronic IQ, ha hecho la historia del ascenso de Fidel Castro y la caída de Cuba. Tome su like, buen señor. Así que vamos para allá. Vamos para allá porque hay muchas similitudes de la futura España con la Cuba actual. Vamos para allá. También llamada la Isla del Encanto. Igual te digo que 42 minutos, Oscar. 42 minutos, mi pana. Está llena de historia. Una parte de la misma está unida a España. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más interesantes y al mismo tiempo más jodidos que han... Recuerden siempre que si tienes dinero, muérete. Muérete por tener dinero. Muérete. ¿Quién te manda a tener un gimnasio propio, una casa propia? Muérete. Muérete, que te caiga todo arriba. Jódete. Salido de la isla. Un hombre que al inicio fue visto como una esperanza para muchos, pero que finalmente solo apartó a un tirano del poder para asumir su propia terrible tiranía. Por ello, dadle la bienvenida a esta galaxia del Icuverso al hombre de barba y los habanos, Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz. ¿A quién se preguntará? ¿Le tienes odio a este tipo? La verdad es que no le tengo ningún tipo de odio, pero como creo en Dios, yo creo que las va a pagar. Las va a pagar, porque este tipo aquí en la Tierra no pagó absolutamente nada. Yo creo que las va a pagar. Ruz nace el 13 de agosto de 1926 en Virán, una localidad de la provincia de Holguín, en Cuba. Nuestro barbudo protagonista fue el tercero de los 7 hijos concebidos por Ángel Castro Argiz, agricultor, y Lina Ruz González. Por cierto, el padre de Fidel era de Galicia, de donde soy yo, y su madre sí era cubana, natural de Pinar del Río. Según algunas fuentes, fue hijo ilegítimo de la pareja, pero con el tiempo su padre se divorcia y se casa con su madre, siendo sus hermanos y él reconocidos por su progenitor. El padre de nuestro prota, a fuerza de capitalismo, ahorro y trabajo duro, logró volverse un hacendado exitoso, poseyendo extensiones de tierras y disfrutando de una economía bastante holgada. Ironías de la vida. Fidel inició su educación en la escuela pública de Virán, pero su padre, teniendo el dinero y deseando como cualquier progenitor la mejor educación para sus hijos, lo envía a los 6 años junto a su hermana a continuar sus enseñanzas en colegios católicos. En 1945, una vez obtenido el título de bachiller en la preparatoria, Castro se matricula en la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana, no tardando en hacerse miembro de una de las cuadrillas estudiantiles más violentas, la Unión Insurreccional Revolucionaria, la UIR. Según las fuentes, era considerado un estudiante brillante, un deportista consumado y un orador que gustaba de debatir y difundir sus pensamientos. ¡Qué agradable sujeto! Empezó a asistir a conferencias interamericanas al frente de una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Castro frecuentó diversos comités antiimperialistas y hasta iba a reunirse con el candidato presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el día que lo canceló a la suscripción de la vida. El 12 de octubre de 1948, Fidel contrajo matrimonio católico con Mirta Díaz Balart Gutiérrez, una estudiante de filosofía de la universidad perteneciente a un influyente y adinerada familia. Hoy vi a un tipo poniendo un tuit hablando de cómo él en proporción había donado más que Amancio Ortega y que por lo tanto él había ayudado más y todo el mundo lo celebraba. Sí, Amancio donó 100 millones y él donó 43 dólares, ¿no? Seguro, boludo, seguro. Sí, Donald Trump puso un tweet aquí que PBD Value Time lo está mostrando, que dice, se está hablando mucho de un robo masivo en Filadelfia. La ley va a llegar pronto, pero no. Mira, Kamala se hace la que está hablando. No. Es que todas estas cosas las voy a hablar después. Ya vendrá la directa de por la noche, gente. Por la noche me voy a juntar con ustedes y vamos a estar desde las 10 hasta las 12, 1 de la mañana juntitos. Hay que decir que para este punto Fidel ya tenía sus ideales políticos establecidos. Estaba evidentemente en contra del imperialismo, de la desigualdad social y todas estas cosas que forman parte del ABC de un comunista. Pero, ¿a dónde se fue de luna de miel con su mujer? A Manhattan, en Nueva York. Sutil. Y es que como buen dirigente comunista, predicaba en contra del capitalismo, pero les encantaba disfrutar. Yo diría que esto es cosa de dirigentes zurdos en general. Qué malo es el dinero, pero pongo un buen sueldo, unas buenas dietas y unos buenos bonos. Con Mirta, Castro tuvo en septiembre de 1949 a su primer hijo, Fidel Ángel. Para 1950, Castro terminó la licenciatura de Derecho y... Si no me equivoco, ese fue el que se suicidó hace poco. Si no me equivoco. Hace un tiempito ya. Obtuvo el título de abogado, tras lo cual abrió un pequeño bufete en La Habana. La cosa es que el 10 de marzo de 1952 se produjo el golpe de estado del coronel Fulgencio Batista, el cual... Este es el Franco de Cuba, o algo así. Con el presidente Carlos Príos Socarrás, y con ello cambió la situación política de Cuba. En junio del mismo año, Fidel se presentó por el Partido Ortodoxo como candidato para la Cámara de Representación del Congreso cubano, pero para sorpresa de nadie, Batista, como el nuevo hombre en el poder, desconoció los resultados y declaró las elecciones ilegales, cargándose en el proceso el avance político de Castro. Pues ya está. Fidel denunció a Batista ante el Tribunal de Urgencia por violar la Constitución, y los tribunales casualmente rechazaron la demanda. Pero con esta acción, Castro se puso una diana en la espalda, porque ya sabéis, no importa si eres de izquierda o de derecha, si le tocas los huevos a quien está en el poder, te van a joder. Desde la clandestinidad. Big Bob Chirret, no lo X50, jodieron, Green Todo hora lo de contrario. espalda cuál va a hacer que hagas la directa de elecciones y cuando crees que saldrá resultado. Por cierto, hace tiempo no hablo, estuve en la quedada en MAD, fui el que hice la foto que hablamos un rato, varias preguntas. Un Un abrazo, grande, gracias por hermano. ser tan tú. Un abrazo grande, hermano. Un abrazote. Fidel fue animando la formación de un Chirret, X50, cabrón, en España tenemos que trabajar lágrimas de felicidad, Todos lágrimas de tienen felicidad. que trabajar, mis hermanos. grupo opositor que se planteó derrocar a Batista, con el método que ha resultado más efectivo para salir de un dictador, las armas.
Este grupo opositor iba a ser el embrión del futuro movimiento revolucionario. Ustedes van a ver que realmente a Fidel Castro lo trataron entre algodones. O sea, él asaltó el cuartel Moncada. Pendejo de mierda. Ya va a llegar esa parte. Bueno, eso tiene que estar. Evidentemente tiene que estar. Eso Entre los integrantes se encontraba Raúl Castro, su hermano y otros miembros del Partido Ortodoxo. Fidel participaría en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y al Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, ambos Ahí en la va. provincia de Oriente. Esto el 26 de julio de 1953. Su provincia. Y para que os hagáis una idea, el cuartel Moncada era la segunda fortaleza militar del país, ocupada ni más ni menos que por 400 soldados. Fidel escogió a 160 hombres para el ataque a los cuarteles organizados en pequeños grupos. El principal, dirigido por él, llegó hasta una de las garitas, la número 3. La desarmó, pero una patrulla Mentira, él nunca llegó, boludo. Fidel nunca llegó. No sé si Oscar lo va a decir aquí. Fidel nunca llegó. Se perdió en las calles de su barrio, en las calles de su ciudad. El man se perdió, boludo. Los mataron a todos. Los mataron a todos, boludo. Siempre. El rifle de él era de francotirador. El rifle de él en la sierra era de francotirador. Nunca estuvo metido en una balacera. No recibió ni un balazo, boludo. Nada. A Fidel nunca lo tocaron. Ni con el pétalo de una rosa, mis hermanos. Nunca. Nunca. Pero bueno, vamos para allá. patrulla llegó inesperadamente, y ahí empezaron los tiros de forma prematura, alertando a la tropa y permitiendo que se movilizasen rápidamente en el campamento. La sorpresa no se había logrado. La lucha empezó fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Fidel y los suyos estaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, y atrincherado Él no estaba, boludo. Él no estaba. Él se perdió. Él no estaba. dentro de aquella fortaleza. Continuar la lucha en estas condiciones era un suicidio colectivo, por lo que Fidel ordenó la retirada. Al mismo tiempo que esto ocurría, en Santiago, 28 revolucionarios que asaltaban al cuartel de Bayamo también fracasaron. Viendo que todo se iba a la mierda, varios hombres y Castro prefieren aplicar la de patitas, ¿para qué os quiero? Y escapan a las montañas. Igualmente sería arrestado por una patrulla el 1 de agosto. Por cierto, hay que... Y por eso les digo que es muy diferente. Si esto se hace hoy en Cuba, a todos los matan, a todos los fusilan, absolutamente todos. A Fidel no solo no lo mataron, sino que le metieron una sentencia de mierda y lo liberaron, si mal no recuerdo, como a los 2 años, una cosa así. La sentencia, si no me equivoco, eran como de 7 años nada más, después de haber matado a un montón de gente, no él, sino los suyos, los que organizaron, o los que estaban ahí en ese momento, y creo que a los 2 años lo soltaron, una cosa así, si mal no recuerdo. Quiero decir que durante la lucha, y según las fuentes, solo 6 asaltantes de los 2 cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas de Batista le habrían aplicado la del pulpo a los prisioneros para Baldo posteriormente Cervera Chegar, ejecutar a más de 8. X50. Nada mañana de empalme al trabajo por seguirte, jajaja. Un abrazo grande, brother. Pero... Descansa, boludo, descansa. 80 detenidos. Fidel, Raúl y el resto de supervivientes capturados parecían acercarse Descansa ahora y por la noche, boludo, nos vemos. a un juicio rápido con sentencia de muerte, pero el jefe rebelde encontró la salvación. Gracias a la prensa y al arzobispo de Santiago, Monseñor Enrique Pérez Serantes, que intercedió por sus hombres y por él ante Batista. ¡Desgraciado! El juicio de Fidel se llevó a cabo del 21 de septiembre al 16 de octubre de 1953 y tuvo carácter semipúblico. Castro asumió su propia defensa, algo que no tenía mucha importancia porque, Ahí fue donde él escribió la historia más sobera. obviamente, el gobierno no lo iba a dejar Un libre. librito que prácticamente, bueno, no sé, en Cuba nadie lee. Yo me lo leí. Por el ataque al cuartel Moncada y al de Bayamo, Fidel fue condenado a 15 años de prisión, mientras que a su hermano Raúl le dieron 13. El 15 de mayo de 1955, estando recluidos en la penitenciaría de la Isla de los Pinos, los hermanos Del Castro 53 al 55. y otros 18 participantes en el asalto al Los cuartel soltaron, Moncada boludo. fueron favorecidos con un salvoconducto por Batista. Pero tampoco es que lo hacía por ser un buen tipo. La medida de gracia inesperada intentaba apaciguar el disgusto interno contra su régimen. Y es que desde que había tomado el poder, Batista se las había... Era, ni en pedo, boludo. Ni en pedo. Él hace eso. Ni en pedo. Tienen todos los niños todavía presos del 11DJ. Todos presos todavía. Todos haciéndose mayores de edad en las prisiones, en las mazmorras de la dictadura cubana. Y olvídate del pueblo y olvídate de todo el mundo. Olvídate de eso. No sueltan a nadie. Aquí tú te das cuenta que sí hay diferencia entre dictadores y dictadores. Dictadores que les interesa la opinión popular y dictadores como Fidel Castro que se las pela todo. Se la pela todo. Y matan a todo el que tengan que matar. Más de 7.000 gente fusilaron los hijos de puta estos. habría arreglado para ganarse el descontento de la gente por acciones represivas. Tenía el apoyo estadounidense, pero era lo que podríamos llamar un líder incómodo. Pero mejor él que comunista. Recordad, para estos años, el comunismo no dejaba dormir a los yanquis y estaban abierta y poderosamente en su contra. El 7 de julio de 1955, los Castro tomaron el camino del destierro en México, donde Fidel reagrupa a sus seguidores bajo la sigla del M267. Allí se dedicó a acumular Mira cómo salió gordito, lindo. Bonitos y gorditos salieron de la cárcel, boludo. ¿Sabe cómo están todos los que tienen presos ahí en la mazmorra de la dictadura? Hace poco a uno le pegaron una paliza, lo hicieron mierda adentro de la prisión y la madre afuera le dio un derrame, no sé, sufrió un accidente cerebrovascular y la mujer quedó ahora mismo prácticamente como un vegetal, boludo. La madre del que le pegaron la paliza por ser opositor político. Ustedes no se imaginan las cosas que están pasando en Cuba. fondos económicos y conoció al médico y simpatizante revolucionario argentino Ernesto Guevara, que probablemente os suene más como el Che. Juntos este par y sus seguidores planearon una invasión a Cuba. El plan era ir, formar un ejército guerrillero, moler al gobierno y tomar el poder. Pan comido. Es un plan perfecto, sin fisura. Fidel regresó a Cuba con 81 miembros del M267.
En el yate de Granma, boludo. Cuando yo te digo, este tipo tuvo una suerte, boludo. Este tipo tuvo una suerte. El diablo lo llevaba a esta gente. El 25 de noviembre de 1956, a bordo del yate Granma. El asalto debía ejecutarse de forma sincronizada con un grupo de miembros de la organización que trataría Nos de mataron a todos, boludo. De nuevo se salvó el cabrón. tomar Santiago de Cuba. Sin embargo, la acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Aparte, se estancaron en unos bajíos, perdiendo buena parte de sus armamentos. Ya prevenido, el ejército de Batista se desplegaría en la zona a la espera de los invasores. Y antes de poder reagruparse, la fuerza aérea les ataca y despacha a la mayoría al más allá. Fidel y Creo que quedaron Aquí 12 son vivos las nomás, una 11:30 cosa así. de la noche. ¿A qué hora te pones? No, ya a las 10 de la noche, boludo. No, va a ser prácticamente de mañana para ustedes ya. Va a ser casi de mañana. los suyos tendrían que volver a huir para ponerse a salvo. Solo 17 supervivientes consiguieron adentrarse en la Sierra Maestra, donde, 17. tras reagruparse con el nombre de Columna Yo José pensaba que Martí eran y 12. bajo el mando de No sé Castro, por qué. emprendieron la lucha guerrillera contra los soldados del ejército de Cuba. Fidel y su ejército rebelde fueron sumando miembros a la causa. Con el tiempo, su guerrilla contaría con más de 800 hombres y comenzarían a trasladarse a la provincia de Oriente. Castro, quien dirigía la expedición, designó progresivamente como comandantes a figuras como el Che Guevara, Raúl Camilo Cienfuegos y Raúl. Castro o Camilo Cienfuegos, entre otros. Y ya Lo mataron a Camilo, a Che también lo mataron. Y a Raúl no lo mató porque era su hermano. desde esa época, él mismo se autoproclamó como comandante en jefe. Y si hoy un tío con una tranca de 25 centímetros y un par de huevos como naranjas dice que es una mujer y hay que aceptarlo porque se percibe así, supongo que no habrá nada de malo en que, sin ser militar de carrera, Fidel se sintiese comandante. Buena pregunta. El 24 de mayo de 1958, Batista envió 17 batallones contra los rebeldes en la Operación Verano. Pero Mira el rifle de francotirador que tenía. Nunca se metió en una balacera. Era un cobarde de mierda, boludo. Nunca. los revolucionarios encadenaron una serie de sorprendentes victorias. El 27 de diciembre, el Che inicia con 340 hombres la batalla Santa Clara, golpe final a las fuerzas de Batista. Tiene Mentira, prácticamente se entregó todo el ejército de Batista. Dicen que como que fue la batalla de Santa Clara, una batalla súper sangrienta, no sé qué. Se entregaron prácticamente todos porque todo el mundo estaba contra Batista. Lo que no se imaginaban después es que iba a venir un dictador muchísimo más sanguinario que el mismísimo Batista, porque Fidel Castro había prometido que iba a regresar a la Constitución del 40. Eso fue lo que él prometió desde que estaba en la sierra, que se iba a regresar a la democracia de la Constitución de 1940. Y por eso todo el mundo, todo el país estaba en contra de Batista, incluido precisamente los soldados de Batista. tienen una emboscada a un tren que transporta refuerzos y armamentos, y todas esas armas pasan a manos de los rebeldes. El 31 de diciembre, tras una cena y fiesta de fin de año, Date cuenta que no tienen que hacer nada. Ellos van para allá, para La Habana y ya, no tienen que hacer nada. No pasa Batista, con los huevos en la garganta, ¿Tú sabiendo crees que con una batalla de 400 hombres realmente resuelve una guerra? No, aquí tú te das cuenta que todo el país estaba en contra de Batista. que todo se estaba Ya está. yendo a la mierda, huye de La Habana con varios millones de dólares, nunca se sabe, siempre pueden hacer falta, y probablemente muchos me diréis, seguro hizo lo que hacen muchos cubanos, se fue a Miami. Pues no, a día de hoy puede parecer una locura. Hasta En España terminó él. yo me sorprendí a leerlo de varias fuentes, pero resulta que Miami, para esa época, era considerada pro-Fidel. ¡No te lo puedo creer! Por lo que Batista se fue Pero por lo que digo, Miami era considerada pro-Fidel precisamente porque Fidel se vendió como un tipo demócrata que iba a retornar el país a la Constitución de 1940. a Jacksonville. Eso sí, también en Florida. Castro asumiría el poder y se habría comprometido, una vez derrocado Batista, a restaurar la Constitución de 1940. Celebrar elecciones libres y Ojo, que de ahí hasta donde tengo entendido, él tuvo que irse, si no me equivoco, después para República Dominicana y después se fue para España. democráticas en el plazo máximo de 18 meses, y también juró liberar a todos los presos políticos, además de restablecer la libertad de prensa. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy, for the freedom. Jo, qué tío más bueno, ¿eh? Qué buena gente, qué buena persona. Ay, espero que el poder no lo corrompa. El ahora declarado primer ministro prometió también diversificar la economía, librándola de la hegemonía del azúcar y ejecutar un programa de promoción social para extender los servicios educativos al ámbito rural, eliminar el analfabetismo y elevar los niveles de salud y bienestar de la población. Claro, del dicho al hecho hay un largo trecho y en ese camino los políticos suelen desviarse u olvidarse. Es que no era político. Fidel no era político. Fidel no es el primer presidente de Cuba. Estoy hablando después de Batista. No lo es. El primero fue Urrutia. Y Urrutia se baja del cargo porque Fidel era el que mandaba, el que estaba decidiendo qué se hacía y qué no se hacía. Siempre tuvo espíritu de dictador. De Siempre. ciertas cosas que han dicho que iban a hacer. Fidel empezó a viajar por varios países para buscar apoyo y reconocimiento, empezando por Venezuela, donde buscaría ganarse el apoyo del presidente Rómulo Betancourt y conseguir petróleo a bajo costo. Pero no consiguió ninguno de sus objetivos. Para esto tendrían que pasar décadas. Luego se va a Estados Unidos, donde era amado. ¡Ay, qué cojones dices! ¡Estás puto loco! No, en serio, la información está allí. En Estados Unidos le hizo un embargo de armas a Batista. Estados Unidos le hizo un embargo de armas a Batista. Estados Unidos no quería a Batista. Estados Unidos, al principio, tenían en una alta estima a Fidel. Las personas, los periodistas, los empresarios y hasta algunos políticos adoraban al barbudo. Los servicios de inteligencia estadounidenses, por su Esto tú lo cuentas y te dicen que es mentira, que no sé qué. Yo esto se lo he dicho a la gente en debate. ¿Pero qué estás diciendo? Pero claro, boludo, si la historia que tú te sabes, la que te han repetido una y otra vez todos los comunistas, la que te han repetido todos ellos una y otra vez. su parte estaban rascándose la cabeza, porque no sabían a ciencia cierta de qué palo iba Fidel. ¿Era comunista? ¿Era socialista? ¿Era de derecha?
¿De qué coño iba este tío? No lo sé, tú dime. Puede que a día de hoy lo tengamos claro, pero Fidel siempre negó ser comunista y se desvinculaba de hecho de cualquier pensamiento o accionar del tipo Eso él comunista. lo There dijo. is not Ahí él lo dijo. communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy. Sí, claro. La CIA sí sabía que Gracias por la personajes como el suscripción. Che eran más comunistas que cartilla de racionamiento y que Raúl Castro tenía su pasado comunista de militante político. Pero en el caso de Fidel no estaba del todo claro. Aparte se sumaba el hecho de que los soviéticos miraban al nuevo líder de la isla con recelo, y exactamente por lo mismo, porque no sabían si era amigo o enemigo y según las fuentes le preocupaba que pudiese seguir corrientes de pensamiento al estilo de cierto pintor austriaco frustrado. Pero pronto las máscaras caerían. El choque contra Estados Unidos no tardó mucho en llegar, pues Castro lanzaría sus primeras medidas revolucionarias el 17 de mayo de 1959, donde aprueba la ley de reforma agraria, que supone la nacionalización de todos los latifundios de más de 420 hectáreas, la distribución de las propiedades incautadas entre granjeros y cooperativistas y la prohibición de la compra de tierras Fueron miles y miles y miles de empresas, porque después de la reforma agraria también llegó la reforma urbana. Este tipo acabó por literalmente. extranjeros. También, ese mismo año, Castro abandona La sus ofensiva promesas de celebrar elecciones revolucionaria libres después y de del rehabilitar la Constitución de 67. 1940. Acabó. A cambio, el Congreso fue eliminado Acabó. y el Consejo de Ministros concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Las funciones del presidente de la República quedaron circunscritas a los Ese es Urrutia. Este que él puso aquí es Urrutia. y el Consejo de Ministros concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Las funciones del presidente de la Este fue el primer presidente electo, pero no pintaba nada. No pintaba nada. Fidel era el que mandaba. República quedaron Él circunscritas siempre a los fue un ámbitos dictador, protocolarios y siempre fue un representativos. dictador. En otras palabras, todo el poder estaba en manos de Castro. Muy democrático y mucho democrático. Al mismo tiempo que estas movidas ocurrían, se iniciaron juicios en tribunales revolucionarios donde los barbudos procesaban a los que ellos consideraban militares y colaboradores de la dictadura batista. Estos eran acusados y condenados a pena de muerte sin mayores dilaciones. El propio Castro reconoció que unos 550 fusilamientos de reos acusados de diversos delitos ocurrieron entre enero y abril del 59. Y si esto os parece mucho, debéis saber La que oreja otras de fuentes e coliflor investigadores Chirrut. X50. Tío Green, un Me saludito gusta tu desde nombre, bro. Barranquilla, Colombia. Cuando se dan los resultados del nuevo presidente de USA, un abrazo. Si Dios quiere, hoy por la noche ya lo sabremos. De lo contrario, si Dios quiere también, en el tiempo que sea necesario. elevan el número a varios miles. Algunas hablan de hasta 15.000 ejecuciones. Y lo jodido de verdad es En Archivo Cuba, esto lo pueden buscar aquí en Archivo Cuba, que es la fuente más confiable que hay. Ustedes pueden buscar aquí Archivo Cuba y aquí pueden ver todos exactamente cuántos, con nombre y apellido, todo. Las ejecuciones fueron 5.313, del régimen de los Castro 7.776 y en total, casos documentados de todas las muertes que se le adjudican con nombre y apellido, web, repito, son 11.300 unas muertes que se las adjudican. Aquí no estoy contando todo lo que vino después. Todos los ahogados en el mar, todo lo que sucedió después y todo eso. Esto no es lo que cuenta Archivo Cuba, pero los que tengan dudas con respecto a esta cifra, entren y busquen porque está con nombre y apellidos. O sea, aquí está con nombre y apellidos cada una de las personas. Todas y cada una de las personas. que no solo fusilaban a militares y colaboradores. Quejarse ante las crecientes limitaciones era fácil, un boleto al más allá. Además, los fusilamientos no eran privados o apartados de la vista del ciudadano. Al contrario, el mundo entero sabía de ellos. Los que iban a ser ejecutados les tocaba hacer fila y presenciar los asesinatos previos al propio. Boy. No les importaba si eran menores de edad, llegando a ejecutar a jóvenes de entre 15 y 17. El primer año de mandato de Castro fue prácticamente un engaño para su pueblo, al menos para los que sí entendían de qué iba la cosa, porque para los más pobres, que en muchos casos eran los más ignorantes, era algo diferente, pues consideraban que fue un gran año, No solo los más pobres, muchísima gente de clase media. ya que la revolución bajó el precio de los servicios públicos. Comenzaron nuevos proyectos de trabajo, rebajaron los alquileres a la mitad, mandaron profesores a los campos a enseñar a los campesinos a leer y escribir, y creían de forma inocente que sus Imagínate, si tú vivías en una casa alquilada, digamos, tú vivías en una casa que estaba espectacular y te decían, bueno, a partir de ahora esta casa se la quitamos al dueño y te la damos. ¿Qué te parece? ¡Buah! ¡Fantástico! Este es el problema de Daniel la maldad a corto plazo. P0169 Chirrut, X50. El problema es que el robo demócrata se hace por reconteo de votos, porque Sí. llegan supuestamente votos Sí. por correo que no se habían no se contado, habían como en contado. Pensilvania. Que Pueden ver llegaron- los votos oficiales de 2020, que en todas las zonas claves Ujú. Trump. Llegaron después un montón de votos, sí, exactamente. Bueno, lo que estaba diciendo. La maldad, el robo, cuando te beneficia, al principio parece muy bueno, muy bonito, porque si te dicen, mira, tú estás alquilado en esta casa, yo le voy a quitar la casa al dueño y te la voy a dar a ti, porque ese tipo tiene 10 casas y las está alquilando las 10. Así que yo le voy a quitar, de las 10 le voy a quitar 9, le voy a dejar una para que viva, y las otras 8 se lo voy a dar a la gente que está alquilando la casa. ¡Wow, muchacho! ¿Cómo que no? Fidel, qué bueno eres, Fidel. Que eres buenísimo. El problema es quién coño va a construir una casa más después que tú le quites las casas a todos los que construían casas. Claro, a corto plazo ese robo te parece espectacular porque te beneficia a ti, vas a tener una casa, pero a futuro ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos, ni nadie, como pasó en Cuba, van a tener una casa. Y eso es lo que pasó en Cuba.
como mismo te estoy contando lo de las casas, como mismo pasó con absolutamente todo lo demás. Es así. Sus es vidas así. solo podrían mejorar. Mostrando ya su verdadero rostro, se ganó la simpatía de los líderes de la URSS y el 4 de febrero de 1960, el ministro de Comercio Exterior de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, se presentó en la isla para firmar un acuerdo comercial y automáticamente reanudar las relaciones diplomáticas, recibiendo las primeras ayudas militares soviéticas ese mismo año. El gobierno de Estados Unidos contestó a este hecho con la suspensión de su ayuda financiera, porque sí, Fidel recibía dinero de Estados Unidos y ahora que sí tenían claro que este barbudo era del bando rival, el Departamento de Estado y la CIA emprendieron misiones secretas que incluían ataques aéreos, piratería naval y la ayuda clandestina Claro, los traicionó, boludo. Los traicionó. a organizaciones de resistencia contrarrevolucionarias en el interior de Cuba para intentar sacarlo del poder. Para el 29 de junio de 1960, el gobierno cubano confiscó la refinería de las Texas Oil por negarse a refinar petróleo soviético. Y un par de días después, las Imagínate tú, tu principal enemigo, Fidel, los obligó a refinar petróleo soviético. ¿Qué le dijeron los yanquis? Le dijeron, o sea, tú eres mongo. Tú no... Ah, no lo vas a hacer. En realidad, esta es la excusa para precisamente confiscar todas las empresas norteamericanas que se confiscaron. Ah, es que tú no quieres refinar ese crudo. Oye, pero la empresa es mía. Yo refino el crudo que me dé la gana a mí. Te lo quito. La Era oreja de excusa igual. coliflor Chirrut. Era la excusa. X50. Tío Green, solo por darte la info, Kik implementara ahora a los espectadores que solo con ver al streamer conseguir dinero para comprar subs. Lo digo porque veo que a veces hablas de eso, lo siento por cambiar el tema. Gracias, hermano. Voy a tenerlo en cuenta. plantas de Shell y la ESO también WNL Dani Chirrut. X100. Buenas, tío Green desde Barcelona. ¿Cuál crees que es la chance de que Kamala se robe las elecciones? Y si No sé, llega a boludo. pasar, ¿qué sucedería en Estados Unidos en los siguientes días? Tengo miedo, boludo. Tengo Un miedo abrazo. de eso. Pero vamos a ver. serían tomadas Tengo por el miedo Estado. de eso. Como represalia, el 6 de julio, Estados Unidos ordenó la reducción en una cuarta parte de la cuota de la importación azucarera, lo que suponía para Cuba dejar de vender 700.000 toneladas de este producto. Esto era un toma y dame. El 6 de agosto, el gobierno expropió 36 plantas azucareras, todas las refinerías de petróleo y las compañías de electricidad. Ahora entienden el porqué del embargo. Se pusieron a expropiar compañías y compañías y compañías. Esas compañías vinieron a Estados Unidos y le dijeron, papi, esta gente, ¿qué onda con esta gente? Como tú embargarías a cualquiera, digamos que tú le alquilas un carro a alguien y ese alguien te roba el carro. Tú no haces más negocios con ese alguien. ¿Verdad o mentira? Te robó un carro, boludo. Imagínate tú que se roben miles y miles de compañías. Y de teléfono. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono. El 17 de septiembre fueron nacionalizados los bancos de capital estadounidense y el 13 de octubre le tocó el turno a la banca propiamente cubana. Esto ocasionó enormes pérdidas a un gran número de ciudadanos estadounidenses y exiliados cubanos. El 19 de octubre, Washington decretó el embargo de todas las exportaciones de la isla, salvo determinadas categorías de alimentos. O sea, tú quieres robarte todo, boludo, y que nadie te embargue. Lo de los comunistas es increíble. Se roban todo. Pero, ¿cómo se te ocurre embargar? ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque, ¿cómo? Me robaste todo el dinero, me robaste los carros, me robaste las casas, me robaste todo, las empresas, todo. Pero, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero si yo no, yo soy... ¿Pero por qué? Yo solamente soy comunista. Yo no... Y los demás como... Pero todavía tenés la cara tan dura de preguntar por qué el embargo. Ah, es increíble, macho. Medicinas y material Es médico. increíble. Al embargo, se le sumó la reducción a cero de la cuota azucarera. Finalmente, el 3 de enero de 1961 llegaría la ruptura total de relaciones diplomáticas. Esto es lo que común y equivocadamente se conoce como el bloqueo de Estados Unidos. La CIA intentó poner en un monoambiente de madera a Castro de todas las formas posibles. Esto fue antes. Recuerden que aquí hubo elecciones y aquí pasaron varias cosas de las cuales tenemos que hablar después, a ver si Oscar las menciona. Fueron muchos los complots para asesinarlo. Según dicen, más de Porque hubo un tránsito de presidencial ahí. 680 intentos de mandarlo con San Pedro, desde envenenar su comida hasta ponerle una bomba. Y sé que puede parecer una locura que no lo hayan conseguido, pero ahí está la historia. Y es que al parecer siempre había informado de los posibles atentados. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Daniel Si sacamos cuentas, gobernó- 0169 Chirrut. X50. Tristemente la gente se dio cuenta muy tarde de que Fidelidad era el verdadero cáncer, incluso después de los años 90, es lo que que fue hay, cuando valor. la gente en verdad empezó a pasar mal. Es A lo que día hay, de hoy valor. siguen diciendo que Fidel era bueno, y no entiende. Es lo que hay, valor. Desgraciadamente es lo que hay. La ignorancia de nuestros pueblos, boludo. 49 años oficialmente, lo que da una media de 13 intentos de asesinato por año. Menuda suerte y preparación de la inteligencia cubana, chaval. Después tenemos a un chaval en un tejado que casi se carga a Trump en el primer intento. El servicio interno de la CIA, junto al presidente Kennedy, acuerdan continuar con los intentos de despacharlo al sueño eterno o intentar derrocarlo. Técnicamente lo que funciona es... ¿Qué pasa? Que Kennedy fue un problemón, porque Kennedy quiso eliminar incluso la Reserva Federal, ¿eh? Lo de Kennedy es un caso digno de estudio, dice Trump. El otro día me estaba escuchando el podcast con Joe Rogan y él estaba diciendo que iba a liberar una parte de todo el tema relacionado con Kennedy. No sé si lo hará o no. Yo creo que hay demasiada gente involucrada. Trump lo dijo también. Todavía queda gente involucrada que está viva. Y por eso, porque él dijo que vio algunos de los papeles y todavía queda gente involucrada que está viva que le dijeron no lo hagas porque esto puede traer problemas. Pero ¿qué pasa? Que Kennedy sí estaba comprometido
con sacar a Fidel de Cuba. Kennedy sí estuvo comprometido con eso. Desgraciadamente hubo un cambio de mando y nos dejaron colgados. Los americanos dejaron colgados a los cubanos y pasó lo que pasó, boludo. Fracasó por completo. Bahía de Cochinos fracasó por completo. Por lo que se vendrían más ataques. Una de las consecuencias directas de la toma de poder por parte de Fidel y sus barbudos fue la migración en masa de cubanos que entendieron lo que se les venía encima. Otros muchos fueron desterrados por el mismo gobierno, ojo. Esa población migró en buena parte a Florida y desde allí empezaron a organizar. De hecho, hay quien especula que esa fue una de las causas por las que se lo para enfrentar la nueva dictadura. Por ello, la CIA entrena a grupos de exiliados deseosos de retomar la isla y luego de estar aparentemente listos se dirigen a Cuba el 15 de abril. Cuando digo esto es porque había... Bueno, es que son muchas teorías de conspiración en realidad detrás del tema de Kennedy. Porque hay quien te dice que son los judíos, hay otras que son los cubanos, hay otra que es que son demasiadas las conspiraciones. A mí la verdad me gustaría que se esclareciera. De abril de 1961. Este intento es conocido como la invasión de Playa Girón o invasión de Bahía de Cochinos, depende de la fuente. Cuando esta fuerza formada por cubanos exiliados y algunos agentes de la CIA se aproxima a la isla, les empieza a llover, pero no agua, sino balas y de las grandes, siendo hundidos los barcos de forma violenta por la Fuerza Aérea Cubana. Durante 48 horas, el grupo de exiliados fue severamente castigado y la victoria sobre los llamados invasores. Entonces lo que les habían dicho es que si lograban mantener una cabeza de playa, si no me equivoco, durante 72 horas, iban a venir. Nunca vinieron, boludo, nunca los ayudaron, los dejaron tirados, boludo. Fue contundente y para el presidente norteamericano la invasión fue un desastre. Entonces, aquí se viene uno de los acontecimientos más calientes. El 14 de octubre del 62, un avión espía estadounidense reveló que la URSS estaba instalando en la isla misiles. A Fidel le encantaba el hecho de que asustaba a los yanquis, pero siendo honestos, en estos días el mundo entero estuvo a nada de irse a una guerra nuclear. Para el 26 de octubre, Castro, en una nota confidencial, presionó al líder soviético a ser el primero en pulsar el botón. Si no me equivoco, era Nikita Khrushchev en ese momento, si no me equivoco. Nuclear para repeler una agresión estadounidense que creía inminente, pero Nikita Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, contrarió a lo que su aliado cubano le pedía y temeroso de las consecuencias catastróficas de un enfrentamiento nuclear directo contra Estados Unidos, prefirió llegar a arreglos por su propia cuenta con USA. Al fin y al cabo era un juego entre potencias mundiales. NIKGC Chired, X50. No hay nada más mediocre que pensar que todos nos merecemos lo mismo por la gracia de Dios y sin mover un dedo, y eso es socialismo. Eso es lo que vota tanta gente, porque efectivamente no quieren mover un dedo. Desgraciadamente es así, boludo. Cuba no estaba en el club. Esto es humillante. Al acuerdo que se llegó fue de que a cambio de... Y esta gente no tiraron los misiles porque Dios es grande, porque Che dijo que había que tirar los misiles al corazón de Estados Unidos. Y Fidel, se dice, esto son especulaciones, pero se dice que montó en cólera cuando le dijeron que no. De hecho, de ahí sale la canción, no sé si hay una canción que es de Pablo Milanés, si no me equivoco, que dice algo así como: será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. O sea, estaban dispuestos, pero eso sale de una frase que dice Fidel, que es mejor hundirnos en el mar. O sea, esta gente son psicópatas completos, boludo. Psicópatas completos. Él estaba dispuesto a lanzar los misiles nucleares. Menos mal que Khrushchev, menos mal, boludo, lo que hizo fue hacer eso en Cuba para poder sacar los misiles que estaban puestos en Turquía, porque el acuerdo que se hizo al final, en secreto, fue Estados Unidos retira los misiles que tenía en Turquía y la Unión Soviética retira los misiles que tenía en Cuba. Misiles nucleares estamos hablando. Ese fue el acuerdo al que llegaron en secreto. De la retirada por la URSS de sus misiles de Cuba, Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla, algo que beneficiaba a Fidel, pero según las fuentes, estaba muy molesto porque no le hicieron mucho caso. ¡Estoy enojado con todo el mundo! En un intento por hacer las paces con el barbudo, Nikita Khrushchev invitó a Castro a visitar la Unión Soviética en abril de 1963. Castro disfrutaba de su popularidad en el bloque y desde esa visita, Cuba no pagaría más por el armamento militar a los soviéticos. Lo pedían y se lo daban. Además, le vendían petróleo a bajo precio, pero eso sí se pagaba, aunque buena parte con azúcar. Armas gratis y petróleo barato a cambio de azúcar y un aliado feliz. Y el azúcar la pagaban a un precio altísimo. Contra el gran enemigo capitalista, el arte de la diplomacia. Maravillosa jugada. Fidel estaba comprometido con los movimientos revolucionarios de todo el mundo. Tenía campamentos de guerrillas por toda la isla. Voy a acelerar un poquitito más porque si no, no me va a dar tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Isla de Cuba y por diferentes partes del mundo. Mientras Castro construía un movimiento revolucionario mundial, el argentino Che Guevara se convirtió en su defensor y aliado más visible. El Che había adquirido una reputación. Pero el Che tuvo un problema. Esto no sé si Oscar lo va a mencionar aquí. El Che, a partir de aquí, comenzó a alejarse de la Unión Soviética y se comenzó a acercar al comunismo chino. Comenzó a acercarse más a los chinos. Y este era un tiempo en el que China y la Unión Soviética no se llevaban muy bien. Eran dos estructuras completamente diferentes de comunismo. Evidentemente, la potencia era China, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta eso. Ténganlo por ahí porque al Che se la jugaron. Al Che se la jugaron. Y un liderazgo solo sobrepasado por Fidel, pero el argentino hizo algunas cosas que de cierto modo perjudicaban la imagen de Fidel. Aparte, no le temblaba el pulso para criticar a los soviéticos, por lo que ahora, tras su ayuda... Ahí, como él estaba más a favor del comunismo chino, entonces criticaba a los soviéticos, porque se quedó con la espina de que no los dejaron tirar los misiles nucleares a Estados Unidos. Y este fue uno de los que se quedó. Este tipo es otro psicópata más. Este es otro mal. Este tipo es de lo peor, de lo peor. Y la revolución cubana, el Che tenía que irse a tomar por culo, ya que era una suerte de amigo incómodo, por lo que lo invitan a marcharse, a intentar iniciar movimientos revolucionarios en otras partes del mundo. Siempre dispuesto a ayudar de una manera no convencional con el fin de hacer aliados para una posible guerra, el régimen cubano durante la guerra... Al principio, a él lo pusieron como jefe del Banco Nacional de Cuba, boludo. Imagínate.
Imagínate tú los desastres económicos que se estaban haciendo en Cuba. Estaban jugando a Monopoly con mi país, boludo. Estos imbéciles estaban jugando a Monopoly con mi país. Y después la culpa es el bloqueo. de Vietnam vende De sangre. hecho, los billetes de 3 pesos, yo aquí no tengo ninguno, pero tengo por ahí, yo tengo billetes de 3 pesos, son precisamente con la cara del Che, y los billetes que más caros valen son los que todavía tienen la firma, están acuñados con la firma del Che cuando era el presidente del Banco Nacional de Cuba. Para los heridos. Sí, sangre. Uy, no, pero IQ, esto es bueno. Donar sangre para una guerra. Si a esto le saca un dinerillo, ¿qué tiene de malo? Pero claro, no era como que las personas fuesen a donar sangre a la guerra porque sí. No. La sangre era extraída a los presos cubanos, militares y hasta civiles. En el caso de los presos, se la sacaban hasta no poder, los dejaban secos. Y luego eran ejecutados. Eran bolsas de sangre al estilo Mad Max. ¿Cómo diréis? Bueno, veréis, al extraerle entre 3 y 3 litros y medio de sangre, provocaban a los prisioneros anemia cerebral, pérdida Todavía en Cuba se vende sangre. de conciencia y parálisis corporal. Después eran trasladados en camillas a donde Yo sé que esto parece una teoría de conspiración, boludo. Esto todavía se hace. Esto todavía se hace en Cuba. Se los prometo, mis hermanos. posteriormente los despachaban con Dios. Esta práctica, ojo, sigue vigente a día de hoy. Y de acuerdo a los datos, el gobierno Todavía ellos venden sangre, boludo. Bueno, aquí está, mira. Cuba vendió más de 1.300 millones de dólares en sangre, derivados y órganos humanos. Créanme, esto todavía se hace, boludo. Esto en Cuba todavía se hace. Esto todavía es un negocio en Cuba. cubano en los últimos 25 años puede haberse metido en el bolsillo entre 800 y 1.600 millones de dólares por concepto de venta de sangre, Esto tejidos todavía se hace, créanme. Todavía se hace en Cuba. y órganos. Vaya dato perturbador. Ahí es, no. Volviendo a Fidel. Khrushchev deja el poder en la URSS para octubre de 1964 y llegaría No, no lo dudes. No, no es que lo tienes que dudar, es que se hace, boludo. Se hace, de verdad, créeme, créeme. Busca en Cuba trasplante de órganos y lo vas a encontrar. Hay páginas en las que lo vas a encontrar. Búscalo para que tú veas. Hay páginas en las que vas a encontrar cuánto te cuesta el trasplante de corazón, cuánto te cuesta el trasplante de riñones, cuánto te cuesta. Todo eso se hace en Cuba. Búscalo, boludo. Lo vas a encontrar. Leonid Brezhnev, y os prometo que para cuando haga sus historias sabré pronunciar bien sus nombres, que tendría como prioridad las negociaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos, y para él los cubanos lo estaban arruinando todo, porque los estadounidenses dijeron que no habría control de armas hasta que controlasen a los cubanos, y eso hizo. Mientras las probabilidades de una revolución disminuían, Fidel volcó sus energías en la transformación de la sociedad cubana. El plan era construir un nuevo socialismo, tratando de modelar a un nuevo hombre. Esto se va a poner feo. Cuando le preguntas a un defensor del régimen cubano, siempre te dicen cosas como, bueno, construyeron hospitales, eliminaron el analfabetismo, llevaron educación a las áreas rurales, bla, 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 lo que hablamos al principio. Pero la economía de Cuba se fue a la mierda. El embargo, más no el bloqueo, estadounidense, la emigración de técnicos y directivos a Estados Unidos y la mala administración empresarial acabaron por parar las fábricas, dejando los estantes de las tiendas vacíos y los bienes básicos se racionaron estrictamente. Las filas se convirtieron, irónicamente, en el pan de cada día. Pero los ciudadanos no Mi papá nació en el año 64. podían quejarse. En la Cuba de Castro, las críticas no estaban permitidas. No había prensa libre, solo los impresos por el X50. Es que imagínate, con tanto preso político, es un negocio redondo, vaciar las cárceles a sacarles órganos y después reenviar a más presos con esa vaciada. Ujú. Es una locura la gente que dice que Cuba es un país libre XAD. Ustedes no saben lo que es el comunismo, boludo. Yo, créeme que cuando alguien me dice es que yo quiero comunismo, es que ese alguien no entiende nada, man. régimen No y libros entiende nada. aquellos que ellos mismos permitían. Los artistas, hippies, homosexuales, católicos y testigos de Jehová fueron etiquetados de antisociales, porque según el régimen ellos atentaban contra el nuevo hombre que quería formar la revolución, por lo que se les detenía y eran forzados a trabajar en campos de concentración que tenían nombres por demás curiosos. Unidades militares de ayuda a la producción, y trabajaban media jornada. Estas son las UMAP. 12 horas, comiendo alimentos escasos o en mal estado, y eran torturados física y psicológicamente con el fin de que se quitasen la... Ahí es donde metieron al tío mío, que al final terminó yéndose a España, que les digo que es gay, él es homosexual, pero tiene su pareja de toda la vida. O sea, de hecho, fue donde yo fui a visitar cuando fui ahora a España. Tiene su pareja de toda la vida y él se tuvo que ir de Cuba así, y así sacó a toda la familia. Para marzo de 1968, Castro eliminó los últimos rastros de capitalismo en Cuba. Declaró todos los negocios privados ilegales, a los vendedores ambulantes, a las cafeterías de barrio, a las zapaterías. Nadie podía tener un negocio Esto se llamó Ofensiva Revolucionaria y se hizo en el año 1967. por más pequeño que fuere. Todos debían depender del régimen para poder vivir, si es que esto que les estaba Las ofreciendo se le puede llamar barberías, vida. Tratando de todo, salir del hoyo económico todo, donde estaba todo, inmersa todo, Cuba, todo. Fidel, irónicamente, emprende Todo. un negocio tras otro, pero no logra consolidar ninguno y se vuelve a concentrar en el azúcar, el cultivo tradicional cubano. Apostó que para 1970 iba a producir 10 millones de toneladas de azúcar, lo que significaba doblar la producción. Esto ponía a Cuba patas arriba porque movilizó a todo el mundo en los sembradíos, a los trabajadores de las fábricas y hasta los estudiantes y amas de casa. Sin embargo, no alcanzaron la cifra. Lograron producir 8 millones y medio de toneladas. La mayor producción de azúcar de Cuba en la historia, eso sí, pero fue un fracaso porque no se cumplió con la meta y acabó con las reservas de la isla, en vez de ser Esta un es la zafra de los 10 millones. país libre, poderoso e independiente. Y Era de un que Bam Bam, ahí surgió un grupo de música que se llama Los Bam Bam. Todavía toca música. país a por punto esa de colapsar. zafra. Pero no hay como tener buenos amigos. La Unión Soviética intervino. Con la Imagínate que detuvo la producción de todo para solamente producir azúcar. Imbéciles, boludo. Estaban jugando a Monopoly con el país. Estaban jugando a Monopoly con el Fidel país. no volviese a dirigir la economía del país. ¡Sí! ¡Que se largue! Las decisiones las tomaría un consejo de ministros establecidos con los soviéticos y con el El pelotudo aquí y quería secar la ciénaga de Zapata. Es que eres mongo. Ya te digo, se cree con la capacidad que esta es la fatal arrogancia, ¿no? De la que habla Hayek. La fatal arrogancia del comunista que se cree que sus planes, que su cabeza suenan espectaculares, van a arreglar todos los problemas. En el caso de él, de Cuba,
Y en el caso de los globalistas, los big gay y todo esto, del mundo, no es que vamos a tapar el sol, es que vamos, y se les ocurren todas las ideas de cambio climático, lo vamos a arreglar con energía renovable, funde toda la economía de todos los países, acaban. MJ_chill. Es que es de loco, macho. Lo que hacen esta gente es de loco. Exijo a todos Es de los que loco. bulían a los bolivianos un aplauso por habernos cargado al Che. De nada, jajaja. Qué buen punto, hermano. Tienes un buen punto ahí. Nunca más me voy a burlar de los bolivianos por ese punto que tienes ahí. Tienes un puntazo ahí, hermano. Tienes La un Huelcuello puntazo Castro ahí. tiene que adaptarse a las demandas soviéticas. Gracias a estos convenios, la economía empezó a recuperarse desde 1970. El pueblo tendría la sensación de que habían acabado los sacrificios, pero craso error fiarse de un dictador. O de un político, dicho sea de paso. Las cosas rara vez no pueden ir a peor. El 1 de marzo de 1975, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger hizo una sorprendente declaración, intentando normalizar las relaciones con Cuba y acabar con el embargo de 15 años. Estaban listos para empezar a dialogar oficialmente, pero el Movimiento Popular para la Liberación de Angola le pidió ayuda militar a Castro para luchar contra sus enemigos, comandados por Sudáfrica. Como era Esto es mentira, esto lo mandó la Unión Soviética. de esperar, Fidel envió tropas cubanas, y a raíz de esto el acercamiento con Estados Unidos se fue a la mierda, alegando La Unión Soviética pidió intervenciones militares en un montón de países. Cuba intervino Cuba incluso en Medio Oriente, en conflictos de Medio que el Oriente. imperialismo no podía ponerle condiciones a Cuba. Hacia febrero de 1976 había 15.000 soldados cubanos en Angola, armados y abastecidos por soviéticos, haciendo retroceder a las fuerzas sudafricanas. Muchachos, para ahí lo quisieron mandar a mi papá para la guerra de Angola. Mi abuela era recontra comunista, pero ella me lo cuenta y me lo contó. Ya mi abuela falleció y ella me lo decía. Mirá si yo iba a dejar a tu papá como carne de cañón para allá. Y era recontra comunista. Y se movió cielo y tierra, pero a mi papá no lo pudieron. Mi papá nació en el 64 y movió cielo y tierra para que no lo mandaran porque estaba en edad militar y no lo pudieron mandar. A partir de ahí más o menos ella dejó de ser comunista. Nunca dejó de ser comunista como tal, porque ella era de las que pensaba que eso no era verdadero comunismo, pero sí dejó de pertenecer, entregó el carnet del Partido Comunista de Cuba y todo eso. Y los médicos y profesores cubanos eran enviados a todos lados a servir. Luego Castro ejerció un papel clave en otra guerra, el levantamiento sandinista contra Anastasio Somoza en Nicaragua, para el triunfo de la revolución sandinista de 1900. Ja, 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 pero eso del sol es una teoría. Esto es una propuesta real, que ya yo se las he hablado, que está incluso recogida en el libro de Bjorn Lomborg. ¿Cómo se llama el libro de Bjorn Lomborg? Ahora se me fue de la cabeza cómo se llama, pero está en ese libro y te dan toda la explicación de por qué ellos creen que es una buena idea. Ustedes lo pueden buscar. Esto no es ninguna teoría de conspiración, ni un carajo. Lo pueden encontrar en un montón de fuentes. Es para reducir el calentamiento global. Esto lo pueden encontrar en un montón de fuentes. No es ninguna teoría de conspiración, ni un carajo. Ustedes lo pueden buscar, ¿ok? Porque cada vez que uno dice algo aquí es que tú eres un ultraderechista conspiranoico y la madre de los tomates, lo mismo que con Imane Khelif. Y resulta que Imane Khelif, bueno, ya ustedes saben. Vamos para allá. 179. El apoyo militar y logístico de Fidel Castro fue una pieza vital. Él se creía la punta de lanza. No es Apocalipsis. Eso lo leí en... El de Bjorn Lomborg no es Apocalipsis. Es... No me olvido. De la gran revolución socialista. No. Bueno, sí. Para septiembre de 1979, Fidel es nombrado líder del movimiento de los países no alineados y para ese momento estaba en su apogeo de popularidad. Era representante de las Naciones Unidas, gozaba del apoyo de los mencionados países y todo este grupo simpatizaban con su causa, pues creían que el bloqueo estadounidense era la causa de todos los males de la isla. Sinceramente, conociendo Falso alarm. Gracias. Falsa alarma. Gracias. Falso alarm. esta historia hasta este punto, ¿vosotros creéis que esa es la razón? Os voy a estar leyendo. Pero la Unión Soviética invadió Afganistán, metiendo a Fidel en un dilema, pues estaba atrapado entre los países. Porque sí, para quienes no lo sepan, la Unión Soviética invadió Afganistán antes que los yanquis. Los yanquis no aprendieron nada. La Unión Soviética se funde precisamente en Afganistán y hay muchos que dicen que la caída del campo socialista en gran parte se debe también a esa invasión de la Unión Soviética y no solamente a la caída del muro de Berlín. Pero bueno, esto es otra historia. Países no alineados y su relación con los soviéticos, por lo que decidió jugar la carta de Shakira, es decir, hacerse el ciego, sordo y mudo. Sin embargo, esto tampoco le salió bien. No denunció la invasión a Afganistán y perdió su credibilidad entre el resto de países. En relación a su vida personal, se había divorciado de su primera esposa estando en la cárcel. Se juntó con otra tía y en ningún momento quiso captar la atención de los medios, permaneciendo esta relación oculta hasta que después de 20 años es cuando decide casarse en 1980 con Dalia Soto del Valle. Esta le dio otros 5 hijos, todos varones: Alejandro, Antonio, Ángel, Alex y Alexis. No. Villegas Entonces, Colchirat, sí. X50. Era Yo sí de me burlo Soto de del los Valle. bolivianos por votar por un pedo socialista llamado Evo Morales y seguir votando por el mismo partido de él después. También tuvo amoríos extramaritales y nació una niña llamada Alina Fernández Revuelta, reconocida por Fidel. En marzo de 1980, Castro presenció una crisis en Cuba, porque un grupo de cubanos que buscaban asilo en la embajada Esto ya se los conté, lo de la Embajada de Perú. peruana tumban la entrada. Fidel Los de los Soto del Valle son los que más power tienen de los hijos de Fidel. pide a Perú entregar a los solicitantes, pero desde tierras peruanas lo mandaron a Brazo tomar por por culo. brazo, Confiado, Cristiano en ese momento, Fidel dice algo como: ¡ja! Todo el que quiera solicitar asilo, que se vaya. Pero eso tampoco le salió bien. Después de 3 días, había más de 10.000 personas en la Recuerden que embajada le peruana conté lo y de se la acercaba embajada más de para Perú, flipar. 10.000 Mirad esto. Esto fue inhumano lo que hicieron ahí, boludo. Fue inhumano.
El malestar en la isla Yo les crecía cada conté lo día de la más. embajada Los de cubanos que en Colombia. ese momento dieron la espalda públicamente a la revolución de Castro fueron humillados, acosados y hasta golpeados por el mismo pueblo que simpatizaba al régimen. Viendo que aún quedaban muchos enemigos del régimen dentro de la isla, Fidel abre el puerto de Mariel para que aquellos que estuvieran en Estados Unidos pudiesen venir a buscar a sus familiares a la isla y para que todo el que quisiese se fuera, y así lo hicieron. No lo queremos, no lo necesitamos. La salida fue masiva. Unos 125.000 refugiados salieron de Cuba y llegaron a Cayo Hueso para ir después a Miami. No solo emigró la clase alta, emigraron trabajadores de las fábricas y muchos jóvenes, aunque Fidel los llamó personas Vació las cárceles, el cabrón hijo de su madre, en todos esos barcos. Algunos de esos barcos se hundieron porque los llenó a indeseables tope. y escorias de la sociedad. A tope. De acuerdo a la Gracias por información, la en los suscripción. 80, Castro batió récord de violación de los derechos humanos, encerrando a grupos de personas en celdas y dejándolos morir de hambre, cientos y cientos de asesinatos y torturas. Su gobierno era una máquina de mandar a Fausto gente con San Pedro. MGM La voluntad Girard, del gobierno era eliminar. X50. El resultado de la invasión de Afganistán resultó en la aparición de talibanes, Ujú. paradójicamente financiados por Estados Ujú. Unidos. Exactamente, Pero bueno, hermano mío. al menos no quedó comunista. Exactamente, hermano mío. Bueno, no sabría decirte si eso es un premio de consolación. A los contrarrevolucionarios y, en esencia, a todo el que estorbase. En marzo de 1987, la delegación de Estados Unidos en Ginebra pidió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condenase a Cuba por sus abusos masivos a los derechos humanos. Al año siguiente, y bajo presión, Castro invitó a la Comisión a Cuba para investigar. Desde La Habana, la Comisión motivó a la gente a colaborar. Asistieron decenas y decenas de familiares de personas asesinadas, torturadas, de presos injustamente encarcelados. En fin, había testimonios de cada uno de los artículos de los derechos humanos violados. La información de la Comisión fue documentada y fue presentada en Ginebra. Después de que todo esto saliera a la luz pública, los activistas de izquierda, los políticos y hasta jefes de Estado comenzaron a decirle a Castro que la violación de los derechos humanos de los cubanos estaba mal, que era inaceptable hasta para los estándares de la izquierda más extrema. Y cuando tu forma izquierdista de actuar hace incomodar a los turdos más a la izquierda, es porque la estás jodiendo mal. Cierto. Por primera vez, el Y aún así, boludo, todo el continente lo seguía apoyando. Llegué yo a Uruguay en 2013. Cuba es un faro de la libertad, Dios mío. gobierno cubano estaba Dios arrinconado mío. y perdiendo aliados por todas partes. Dios En abril de mío. 1989, el primer ministro soviético para aquel entonces, X50. Y como siempre la ONU sirviendo como sí, papel de baño, es- solo para limpiarse con el XD. Ojalá fuera solo para limpiarse. Es la principal institución globalista que hay. Mikhail Gorbachev visitó Cuba. Desde hacía 4 años, Gorbachev había impulsado una reforma política y económica a la Unión Soviética. Y la idea era que Cuba se abriese como ellos. Pero todos quedaron defraudados. Fidel declaró que la reforma era peligrosa y representaba una amenaza a los principios fundamentales socialistas, ya que estaba seguro de que Estados Unidos se derrumbaría, que iba a colapsar y que pronto todos descubrirían que el socialismo era la vía, que Cuba sería un ejemplo para el mundo. Y la verdad, no sé qué tan potentes eran los puros de Fidel, o si condimentaba sus puros con algo, pero decir estas cosas era una muestra de que tenía la percepción de la realidad bastante alterada. A fecha de este vídeo, más de 30 años después, Cuba solo es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Para sorpresa del cubano, fue la Unión Soviética quien Gracias se por la derrumbó en suscripción, 1991. Y para desgracia del mismo, la mayor parte de la economía cubana estaba basada en el comercio con los soviéticos y sus ayudas. Sin esta entrada de dinero, Castro Eran puras ayudas, man. 6 planes, entre 6 y 8 planes Marshall. tendría que sortear Habían una de las etapas más Miles duras de a nivel millones. político y económico de Cuba, Miles el de llamado millones de periodo Unión Soviética. especial. Fidel les decía a sus seguidores que debía mantener la revolución, salvar el socialismo. El lema era socialismo o muerte. Esto gritaban sus discursos entre el 92 y el 94. Casi todos en Cuba tenían un solo estado de ánimo. Eso está escrito incluso en los billetes y en las monedas de Cuba. Depresión. Socialismo, En teoría, creían imposible poder salir socialismo, muerte, patria, muerte, venceremos. Por eso el movimiento que se inició, ¿no? Desde aquí es el de patria y vida. Porque el de ellos es patria o muerte y el de nosotros es patria y vida. de allí con vida. Durante este mal llamado periodo especial. En este tiempo, Fidel legalizó la salida de Cuba, como para apaciguar la situación, desatando un nuevo éxodo. Sorpresivamente, Castro también abrió Cuba a inversiones extranjeras, a los turistas, y permitió circular libremente dólares estadounidenses. 7 hoteles muy capitalistas. Son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. La frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No es eso. Uy, ustedes no sé si han visto este video, pero este video está genial. Esta muchacha le da pero por debajo. Porque le pregunta, señor, ¿por qué los cubanos no pueden entrar a los hoteles y los extranjeros sí pueden entrar a los hoteles? ¿Acaso es que el cubano es un ciudadano de segunda? Les recomiendo que busquen ese video y lo vean completo, boludo. Completo. Esta chica lo pone a parir, boludo. Lo pone en evidencia mal. Socialismo Mal. muerte. Y esto último ayudó bastante a los Mal. cubanos de dentro. Busquen Porque, ese diré, video porque la entero. gente de fuera de Cuba podía Busquen ayudar a la ese gente video dentro entero. de Cuba con el dinero que estaba ganando fuera de Cuba, para que la gente Ustedes saben que cuando era joven yo no podía entrar a los hoteles en Cuba. Era ilegal para un cubano entrar a los hoteles. Yo no podía entrar a los hoteles en Cuba. Yo no sabía cómo era un hotel. Era solo para extranjeros. dentro de Cuba pudiese comprar cosas, bienes y servicios, hacer, digamos, capitalismo dentro de este país comunista en la mierda. No entiendo nada. Pero también aflorando nuevamente la prostitución, la corrupción y la especulación. Un gran abismo entre lo que prometió y los resultados. Y ojo, no es que se hubiesen extinguido esos males, solo que, ya sabéis, estaba la cosa más discreta. Pero para nuestro prota, las cosas estaban por ponerse interesantes, porque se volvería una suerte de maestro oscuro para otro líder con deseos de poder como los suyos. En la noche del 13 de diciembre de 1994, en un vuelo comercial de una aerolínea venezolana, arribó por primera vez a La Habana el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Fidel le Por hacía eso los cubanos sabíamos ya lo que había, porque es en 94. Fidel Castro estaba financiando ya la carrera de Hugo Rafael Chávez Frías. Ya lo sabíamos, ya sabíamos lo que les venía a los venezolanos. la Ya. espera parado al lado de la escalera.
Recibió a Chávez en La Habana como si fuese un jefe de Estado. Vio en el emergente líder venezolano un aliado y acertó. 5 años después asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela en Caracas. La relación a partir de este entonces no hizo más que cimentarse. En diciembre del 2000 se firmó el acuerdo de cooperación integral por el que Venezuela cumplía el deseo frustrado de Fidel de años atrás: suministro de petróleo a precio preferencial. Algo que se mantiene a fecha de este vídeo pese a la grave votaron por un golpista, boludo. Es increíble. crisis que atraviesa el país sudamericano y a la caída de la producción. A cambio, el gobierno de Cuba asesoró a Chávez para implementar las llamadas misiones para expandir las políticas de educación y salud, asesoramiento para sus discursos y, por supuesto, enseñarle el camino para mantenerse en el poder el máximo tiempo posible. A los pocos días de la muerte de Chávez, Castro escribió una carta en la que calificaba al líder venezolano como el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia. Bueno, cualquiera que le regalen petróleo podría decir eso. Fidel también recibió la visita del Papa Juan Pablo II en su momento y lo hizo con honores, pero le dio sordera cuando el Papa le recomendó abrir Cuba al Esto fue año 1998, si no me mundo. equivoco. Con la llegada del nuevo milenio, Castro se dio cuenta de que era hora de reafirmar su autoridad y la forma de hacerlo fue dando un zarpazo a sus adversarios. La dictadura militar lanzó una terrible ola represiva contra periodistas independientes, sindicalistas y opositores cubanos. ¿Por qué lo hizo, diréis? Porque pudo, porque era una puta dictadura y porque tenía el poder de hacer lo que le cantase el culo. Uno de los mayores actos de represión contra la oposición fue uno conocido como las Jornadas de la Primavera Negra de Cuba, donde 75 opositores pacíficos fueron procesados e injustamente condenados. No les voy a mentir, a partir de la llegada del Papa a Cuba, sí, para nosotros los cristianos, cambiaron para bien un poquito las cosas. Ya la persecución no era tan grande. De hecho, yo fui con mis padres de niño a una manifestación en Cuba grandísima que se llamó Cuba para Cristo y bueno, hasta cierto punto lo recuerdo como algo bueno, como algo que lo viví bien, lo viví como algo lindo de mi infancia. Y 3 jóvenes fueron enviados con San Pedro por el régimen, bajo el método favorito de la dictadura, el fusilamiento. Pero el hombre de poder, el líder de la revolución, el barbudo supremo, no era invencible y por supuesto no era invulnerable. En julio del 2006, Castro se sometería a una operación por una hemorragia intestinal. Por medio de una carta escrita por él, delega con carácter provisional sus funciones como primer secretario al segundo secretario, su hermano Raúl Castro. Nepotismo en su puta máxima expresión. Pero ¿qué es lo que tenía Fidel que lo sacó del poder? Bueno, depende de las fuentes y las teorías, pero existen dos. X100. Buenas tardes, Oscar. Ya que estás tocando temas sociales, ¿crees que podrías reaccionar al penúltimo video de Platzi donde hablan sobre el tema de la natalidad? Pero Los hoy datos no, son bro. alarmantes y creo que te podría interesar. Mañana o pasado lo toco, porque hoy prácticamente ya me tengo que ir ya. Que son las que más De fuerza hecho, tienen. En una, toda Fidel había sufrido un caso grave de atrasadísimo. diverticulitis. La enfermedad le provocaría una seria infección interna y para que quedase medianamente bien tenían que realizarle una colostomía. En palabras sencillas es cuando te ponen a cagar en una bolsa a través de la barriga. Fidel habría dicho que no se iba a someter a semejante humillación y exigió otra solución. Y terminaría siendo sometido a varias operaciones para finalmente no quedar bien del todo. La otra teoría es que desde 1992 Fidel sufría una úlcera cancerígena en el estómago. Aquí hubo un médico español, creo, si no me equivoco, que fue que lo fue a operar. Si La no cual me sería equivoco. tratada, pero años después volvería, aunque en modo Terminator, es decir, con más fuerza y ganas de llevarse al barbudo, provocándole un tremendo caso de cáncer estomacal. Gracias Elegid por la vosotros cuál suscripción. creer. Es difícil saber lo que le ocurrió, pues su salud era secreto de Estado. Tras 2 años de ausencia pública, en el 2008 la Asamblea Nacional de Cuba eligió de manera unánime a Raúl Castro como sucesor de su hermano Fidel, que había decidido dejar Y punto final. la presidencia para cuidar Ya de está. su ya deteriorada salud. Aparte le diría al pueblo cubano que no se preocupase por el futuro del país, que la acción cubana estaba garantizada. Justo lo que los cubanos querían escuchar en ese momento, ¿eh? Sí, cómo no. En el 2009 fue incapaz de presentarse a la celebración del 50 aniversario de la revolución. Ya para muchos esta era la señal de que estaba más para allá que para acá. Que por cierto, 50 años de revolución y yo me pregunto, hijo puta, ¿qué coño había que celebrar aquí? Para abril del 2011, Fidel renunció al liderazgo del Partido Comunista, cargo que también fue sustituido por su hermano Raúl, y visitó al sucesor del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI. Durante los años siguientes serían muchos los rumores sobre su estado de salud, pero todas las dudas se disiparían en el 2016. El día de mi cumpleaños, casualmente también el día del cumpleaños de su mayor admirador, Oscar de Griffiths, el 25 de noviembre del 2016, Oscar y yo casualmente nos llamamos Oscar los dos. Somos muy buenos amigos. Nacimos el Steven 25 de noviembre los dos. Fecha en la que murió Fidel Castro Perfecto. también. Lo que pasa es que recién me conecto porque Twitch no me notificó que estabas en directo. Mala de Twitch, no mala mía. Mala de Twitch. Raúl Castro informó Casualmente, repito, Oscar y yo nacimos en la misma fecha, nos llamamos Oscar los dos, y Fidel Castro muere en esa fecha también. Yo lo recuerdo porque yo estaba durmiendo en un canapé en la sala de casa de unas amistades en Los Ángeles, California, y no era mi mejor momento, vamos a decirlo así, pero recuerdo que mucha gente estaba alegre y muchos cubanos estaban alegres y yo decía, no hay nada que celebrar, boludo. Estamos en 2024 y seguimos en las mismas. informaría mediante un comunicado oficial a través de la televisión cubana que su hermano Fidel había fallecido a las 22:29 hora local en La Habana, a los 90 años de edad. La causa de la muerte no fue revelada. Dijo en el mismo comunicado que los restos serían cremados atendiendo a su voluntad. El Consejo de Estado decretaría 9 días de luto nacional. 90 años vivió, 90 años, boludo. Aunque algo me dice que para muchos fueron 9 días de júbilo y de celebración, porque no nos vamos a hacer los gilipollas. Y más de uno deseaba que este día llegase. De hecho, en Florida salieron a celebrar. Las celebraciones que se han llevado a cabo en debido a que este es un lugar de concentración. Todos Y así terminaría la vida de uno de los personajes más polémicos y controversiales que haya ostentado el poder en el mundo moderno. Y sin embargo, y pese a las celebraciones, esto no hizo mejorar. Les prometo que si tengo dinero alguna vez cuando se caiga la dictadura me voy a comprar la piedra donde está enterrado y voy a hacer un negociazo, boludo. Voy a permitirle a todo el mundo, voy a poner en la piedra donde está enterrado Fidel, voy a poner un retrete, boludo. Voy a poner una taza de baño para que la gente pueda ir, cagar y mear encima de la piedra donde está enterrado Fidel Castro y me voy a hacer más millonario todavía. Les prometo que ese va a ser el negocio que voy a crear cuando me mude a Cuba después que caiga la dictadura, boludo. Se los prometo, ese va a ser el negocio. Lo voy a hacer en serio, no lo estoy diciendo en broma. Si tengo el dinero
dinero para comprarla, la voy a comprar. Y voy a permitir que los cubanos meen, caen y escupan en ese lugar. Prometido. La Promesa. situación de Cuba. Para muchas personas es un líder digno de admirar, sobre todo por amantes de la izquierda que jamás han conocido de cerca una dictadura y que disfrutan de las ventajas y la libertad que les da el capitalismo. Va a Pero ser un sitio turístico espectacular. para la gran mayoría pasó de ser la esperanza para acabar con una dictadura a convertirse en el nuevo tirano. Y no solo eso, sino uno que superaría con creces los desmanes del dictador anterior. En la actualidad, aún los expertos se siguen preguntando cuál fue el costo de vidas de la Revolución cubana. Se estima que 68.000 personas murieron intentando escapar de la dictadura, otros 5.300 fallecieron enfrentando las incursiones apoyadas por Estados Unidos, otros 14.000 en las revoluciones en el extranjero, otros... Chirad, X50, no pagó ninguna Fidel, vivió como quiso, hizo lo que le dio la gana, y murió con 90 años, nadie le pudo Yo creo hacer en Dios, nada. boludo. Yo creo en Dios. Él la está pagando. Yo creo en Dios, boludo. MJ Entre barra 5.000. baja Chill Chirad, X50, ¿confías que caerá la dictadura? 100%, boludo. 100%. y 15.000 en Va a pelotones caer. de fusilamiento y otros 1.200 asesinados en ejecuciones extrajudiciales. Pero la cifra real de todos los caídos yo no la puedo saber con exactitud. El régimen castrista, Eso no lo o puede bueno, saber fidelista, nadie. porque los Castro siguen en el poder con su hermano, fue totalitario, controlando todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, hasta llegó a prohibir la Navidad por decreto gubernamental. Se volvió a restablecer con la visita del Papa Juan Pablo II. Una puta locura. Y no solo impedía la salida de la isla de manera legal, convirtiendo Cuba en una suerte de Guantánamo, sino que no podía regresar. Un caso célebre fue el de la cantante Celia Cruz, que después de salir del país quiso volver al ser informada de la muerte de su madre. Y el régimen le dijo que no. Castro pasó su vida en el poder castigando con puño de hierro cualquier tipo de oposición o pensamiento crítico, aparte de vivir en paranoia constante, llegando incluso a atentar en contra de sus propios compañeros. Como cuando Ahora necesitan los dólares. Ahora necesitan que regresemos. Joder, su puta pidió en un madre. discurso el fusilamiento de Uber Matos por traidor, a pesar de que fue uno de los hombres fuertes en la victoria de los barbudos, y ni hablar en el extraño caso de Camilo Cienfuegos, que desapareció misteriosamente en un Uber Matos murió aquí. supuesto accidente aéreo. Pero que de acuerdo a las fuentes que Lo encontramos, metieron preso 20 y pico de años y después murió aquí. en Fidel Estados habría Unidos. mandado despacharlo porque Camilo era extremadamente amado por el pueblo cubano. Más que él, claro. Aparte, no compartía el ideario comunista. De hecho, muchos dicen que era algo más como un demócrata nacionalista y no se dejaba meter los dedos en la boca. Le replicaba las órdenes que le plantaba porque ambos eran comandantes. Y El problema de Camilo realmente es que Camilo sí tenía los huevos bien puestos. Camilo era de los que se metía debajo de los helicópteros con una metralleta. Ese tenía una metralleta de cañón recortado y ese sí le ponía el pecho a las balas. Ese sí estaba loco. Y ese era el que todo el mundo respetaba. Entonces hay un momento en el que Fidel está dando un discurso y Camilo entra y el pueblo entero empieza a gritar Camilo, Camilo, Camilo. Esa fue la sentencia de muerte de Camilo. Los tipos psicópatas narcisistas como lo son Fidel Castro no aceptan una segunda figura querida. Es así de simple. Esa fue la sentencia de muerte de Camilo. Fidel no las Es tenía esa. más grandes que él. Fuese como fuere, la cosa es que se cree que la avioneta fue saboteada y cayó. Otra teoría dice que no llegó a salir, sino que lo mataron y ya. Y luego tiraron el avión por ahí a tomar por culo. Por supuesto, Fidel Castro no es ni el más sanguinario ni el De hecho, la avioneta nunca apareció. Nunca apareció, boludo. más hijo puta de los dictadores del mundo que vamos a tener en este canal, pero el daño que le hizo al pueblo cubano ha dejado una herida que sigue abierta. Y aunque la revolución de Fidel tiene más de 60 años tratando de someter, de subyugar a un pueblo, lo que sí puedo 65 decir ya. es que aunque hayan tomado el poder y lo hayan robado y se lo hayan quedado para ellos y hacer lo que ellos hayan querido con él, nunca han conseguido y nunca conseguirán quitarle a los cubanos la esperanza de un futuro mejor para su pueblo. Ojalá un día hacer el ascenso de Cuba. Si este vídeo lo estás viendo desde Cuba o eres cubano, mucha fuerza y unas gracias especiales por estar ahí. Muy buen video este, Oscar. Excelente video. Me gustó mucho.